Estado de Derecho que les permita seguridad y protección. Sí, ha habido un cambio en cuanto a la conducta del crimen organizado. Hace 20 años, 30 años, el crimen organizado estaba presente en algunas zonas y en algunas campañas, pero no quería gobernar. Yo creo que esa es la gran diferencia, que ahora el crimen organizado le gusta gobernar, quiere gobernar, está activamente detrás del poder, como lo tenemos el caso de Venezuela, que está detrás de las Fuerzas Armadas, que está detrás del mismo tirano Maduro, de todo su círculo familiar, de todos los empresarios que están. Lo que tú dices del tema de Fede Cámara es muy interesante porque hay muchos empresarios que ya son empresarios corruptos del régimen que ahora están comprando las empresas para ellos operarlas porque les sirven de maquinaria de lavado. Lo que la gente no entiende es que no quieren producir, quieren lavar. Y obviamente, y lo que vemos, como mencionabas tú, y creo que ahí cerraríamos el tema de las pseudo negociaciones en Venezuela, yo en 2 años o en todo este tiempo he estado renuente a llamar eso, ese fantasma o ese espejo que camina, espejo del gobierno de Maduro, de la dictadura de Maduro, que solo existe en el Departamento de Estado, solo existe en los pasillos del Departamento de Estado. Eso es un bódrido que no existe en ningún lado y que lo que le ha hecho es daño a la posibilidad de Venezuela de generar una fuerza orgánica en la calle y no tienen transparencia. Sería bueno con transparencia decir dónde están los 87 millones de dólares que se destinaron a ese pseudo gobierno interino. ¿Dónde está la plata de Citgo y dónde está la plata que se han quedado de todos los corruptos que le han quitado el dinero que se le dan a un tercero para que la administren para el funcionamiento de las embajadas y el funcionamiento de todo el costo exterior de este pseudo gobierno? ¿Dónde está la investigación cuando hay informes que dicen que hay un 98% de ineficacia en el otorgamiento de los recursos para los migrantes venezolanos? O sea que no es ni siquiera unos recursos que están ahí, son unos recursos para aliviar la pobreza, la persecución, a librar la vida de una cantidad de venezolanos, de casi 6 millones de venezolanos que se han ido del país. Entonces, ¿dónde está la transparencia? ¿Dónde están esos recursos? Y cada vez que alguno de nosotros criticamos eso, dicen que uno está del lado del gobierno, que uno no puede hablar de eso, que es mejor no meterse, que es mejor no. ¿Dónde está la plata que le dieron a uno de los candidatos, bueno, uno de los exgobernadores de Miranda que se la dio Odebrecht? ¿Dónde está aclarar todos esos temas? Porque están financiando. ¿Dónde están los temas del financiamiento que se ha dicho varias veces de algunos de estos testaferros a Leopoldo y a otros de los miembros de la oposición? ¿Por qué no hablamos claro? Ese es un problema. Por eso yo creo que ninguna negociación en Venezuela va a tener ninguna viabilidad porque son tan malos en un lado como el otro. Es mejor que trabajar en la base y generar un nuevo liderazgo porque este definitivamente no sirve. Pero bueno, vamos otra vez al tema de región que yo creo que se ha vuelto interesante en cuanto a este avance, como mencionaba Maybor, el tema en Brasil pareciera que el gran malandro de la construcción de una nueva masa corrupta en toda la región, que lo hizo de la mano de Odebrecht y de su relación con Chávez y de su expansión con Cuba, con el ideólogo del crecimiento del crimen organizado disfrazado de izquierda en Latinoamérica. Castro, eso es así, eso están avanzando este crimen organizado con una serie de caras supuestamente de izquierda. Sí, yo creo que ellos entendieron que Chávez abrió un modelo de un Estado criminal que utilizó la riqueza de un país, la destrozó, pero la dedicó a crear una estructura criminal que después, obviamente, en Brasil se desarrolló de una manera. Brasil no se convirtió en una dictadura, pero sí, digamos, desarrolló algunos métodos por un lado y por otro, que es otra de las preocupaciones tremendas, ¿no? Porque no solamente es el tema de la penetración de la política y a veces se termina convirtiendo en la corruptopolítica o la narcopolítica, sino también las estructuras judiciales. Es impresionante, por ejemplo, en Colombia, cómo los jueces, no hablemos de Venezuela porque Venezuela está cooptado todo aquello, pero en Colombia, por ejemplo, hay jueces que claramente están a favor de la FARC, ideológicamente están en la izquierda, ¿no? No hay, o sea, no hay un equilibrio. En Brasil ocurre lo mismo, es decir, ¿cómo es posible que los tribunales que condenaron a Lula da Silva por corrupción ahora lo están absorbiendo? Entonces, este es otro de los problemas tremendos que ellos han entendido, que el narcotráfico siempre entendió y que los criminales grandes entendieron, que también el control de la justicia es un elemento fundamental, ¿no? Para esta herramienta, pero definitivamente sigue habiendo un proyecto de poder, un proyecto de control, un proyecto de
utilizando, por supuesto, el antagonismo con Estados Unidos, o sea, toda la, digamos, la ideología, ¿no? Como que excusa las ideas, pero está avanzando. Mira, una de las cosas que muy poca gente sabe, cuando el Departamento de Estado estableció esa multa importante de $1.000 millones contra Odebrecht por todas las violaciones que había ocurrido, ¿no? Y hay una lista donde aparece, por ejemplo, que Venezuela pagó $100 millones y en diferentes países pagó una cantidad que más o menos alcanza 1.000 millones. O sea, el país donde Odebrecht realmente desarrolló la mayor corrupción a una escala mucho mayor de la que se desarrolló incluso en Brasil o en América Latina, fue en Venezuela. Mira, Odebrecht, por ejemplo, en Venezuela, el gran robo, ¿no? O la gran fechoría de Odebrecht en Venezuela fue que justificó una serie de contratos, múltiples contratos multimillonarios que fueron cotizados a muy bajo precio al principio para ganar las concesiones, pero luego fueron incrementados hasta 10 veces su valor, ¿no? Y hay casos concretos, por ejemplo, los puentes sobre el río Orinoco. Hay un contrato, por ejemplo, que costaba $900 millones, pero que terminó el Estado, el segundo sobre todo, perdón, el tercero. Entonces terminó pagando Venezuela $9.000 millones y el puente no se construyó. Y cada vez que venía un ministro de construcción o de infraestructura, ¿no? Y entre esos está Diosdado Cabello, hay varios generales, cada uno le metía por encima del presupuesto de Odebrecht, le metía 1.000 millones, 1.500 millones, 2.000 millones más. Entonces entraron 5 ministros de infraestructura, cada ministro le metía 1, 2, 1.5, y el presupuesto final de ese proyecto, que fue cotizado originalmente en 900 millones, terminó en casi 10.000 millones de dólares, y eso es un proyecto, pero ahí yo estimo que hay entre 35 y 40 mil millones de dólares que se robaron utilizando Odebrecht como palanca, y esto es el gran peligro, ¿no? O sea, lo que ocurre en Venezuela es el modelo de lo que pudiera ocurrir en Brasil. En Brasil es distinto porque es una sociedad bastante más grande, es como Estados Unidos, es una sociedad que tiene sectores muy poderosos que el sector, por ejemplo, tú lo sabes, Carlos, la diplomacia, el sector militar, o sea, son sectores que no son fácilmente avasallables, pero el poder ejecutivo sí. Y entonces ahí es donde ocurre, y naturalmente lo que se busca en estos regímenes es cambiarle la constitución. En Brasil no lo pudieron hacer, pero por ejemplo esa es la primera propuesta de Petro para Colombia. Vamos a cambiar la constitución en Colombia, y yo estoy seguro que lo que quiere es la reelección indefinida, como hizo Chávez, y cambiar elementos fundamentales de la estructura de lo que ha sido hasta ahora. Pero a mí lo que me llama la atención es cómo estas estructuras terminan básicamente perpetuando el poder, ¿no? Y te comienzas a aliar, o sea, creas alianzas de las cuales ya no se puede uno despegar, ¿no? Por ejemplo, la alianza que tiene Nicaragua con Venezuela, con Cuba, aunque se muera Daniel Ortega, ¿no? Y la mujer, eso pudiera continuar porque hay unas asociaciones, como decía Maybor también, hay unas alianzas que han creado unos intereses que van a tratar de perpetuarse, ¿no? Lamentablemente, a veces con la ayuda o con la complicidad de empresarios locales. Eso ocurre, por ejemplo, en Nicaragua. Carlos, tú conoces muy bien el caso de Nicaragua. En Nicaragua los empresarios se aliaron. No me dejan hablar porque me demandaron y me persiguieron y me trajeron a todos los tribunales para tratar de... Pero muy bien, ¿no? Tú fuiste muy violento, muy valiente, perdón. Pero lo que te iba a decir, ¿no? Ahora, yo creo que hay un elemento fundamental. O sea, yo me pregunto en esto, ¿no? Yo como periodista, ¿no? Que también nosotros como periodistas hacemos este tipo de denuncias. Maybor hace un programa diario tratando de denunciar y probablemente no le alcanza el tiempo para decir las denuncias, y uno está totalmente... Pero no produce efecto, ¿no? Entonces, sin embargo, yo creo que es importantísimo el tema de la batalla de las ideas, ¿no? Yo creo que en ese terreno la izquierda continental ha dado la batalla, lo dio desde el principio. Cuba, eso fue su terreno de maestría, ¿no? Cómo vender la idea de que eran víctimas del embargo, ¿no? Víctimas de un bloqueo, perdón, a sabiendas de que eso no era
exactamente verdad, no era cierto, ¿no? Y ese es un tema, yo creo que es importante, ¿no? Hay una lucha, no solamente a nivel político, judicial, de corrupción, de narcotráfico, también hay unas ideas, hay una batalla muy dura en las ideas, y esa batalla está teniendo éxito en Perú, porque yo creo que en Perú lo que ganó no fue naturalmente la calidad del candidato, que es muy pésima, sino las ideas que quiso transmitir, ¿no? Y al mismo tiempo hay un cansancio, porque también, yo no sé si para bien o para mal, pero los medios terminaron demonizando a la clase política, ¿no? Con razón, por supuesto, en muchos casos, pero la gente está cansada del estamento político en todos los países, y entonces se ha creado un caldo de cultivo donde cualquiera que pega dos gritos diciendo hay que lograr esto, hay que lograr lo otro, utilizando las ideas de la izquierda, tiene éxito. Eso es la cosa más sorprendente del caso de Pedro Castillo en Perú. Es una persona que ganó con todas las inconsistencias intelectuales que tiene ese personaje, ¿no? Ni siquiera tiene un conocimiento detallado que va a dirigir, por cierto, los destinos de un país que hace poco tiempo fue el país más estable macroeconómicamente de toda la región. Perú ha tenido una economía muy estable, no sé ahorita cómo está, pero lo ha tenido, y esta persona viene porque ganó en el terreno de las ideas, ¿no? Y yo creo que esto es un terreno que está haciendo Petro en Colombia, está haciendo Lula, está haciendo constantemente López Obrador en México, es decir, y por supuesto la izquierda en los Estados Unidos. Están peleando en ese nivel, y ellos se dieron cuenta que cuando tú comienzas a ofrecer, ¿no? Utilizando la estrategia populista, a ofrecer cosas, la gente te sigue, ¿no? Y terminas haciéndote del poder de una manera sencilla, ¿no? En el caso, por ejemplo, de El Salvador, está ocurriendo eso, y es una de las cosas donde yo creo que hay, sin decir que también, por supuesto, hay que combatir el crimen en estos países, pero allí es donde creo que hay una tarea donde poca gente está trabajando. No, que a mí me gustaría ser comunista, o ser de estos movimientos de avanzada, progresista, moderna, latinoamericana, después de la invasión de ideas de Chávez, ¿no? Es un discurso de pobre, pero una vida de rico muy sabrosa. Todos viven muy bien, todos tienen mansiones, incluso en los Estados Unidos, todos les gusta comer bien, restaurantes privados, hoteles, avionetas, todas estas izquierdas de arriba en el poder, llegan al poder y se dan la vida rico, manteniendo todo el resto de los países pobres, oprimidos, perseguidos, y manteniendo el discurso de pobre, claro, es el discurso que hay que seguir, ¿no? Esa es una gran tragedia que tiene esta región en este momento, ¿no? Exactamente. La Así izquierda es. caviar que llaman, ¿no? La izquierda caviar. Carlos, yo creo que deberíamos agregar un elemento que no hemos tocado y que ha sido importante observarlo en el caso de Perú, también en los otros casos de América Latina, pero es el fenómeno que también surge en la Venezuela de Hugo Chávez en el año 2004 y que se perfecciona como un producto de exportación. Me refiero al fraude electoral, me refiero a las famosas máquinas y los famosos software que transforman las elecciones, crean productos y crean votos que no existen y que a veces aumentan el padrón electoral sin la posibilidad de que se haga una auditoría para revisar si existen las personas que votaron o los muertos votan, como se ha hecho denuncias en el Tribunal de Perú. También ocurrió en Bolivia. Nosotros hemos tenido la oportunidad de conversar con muchos de los abogados que presentaron las denuncias y con una serie de matemáticos y auditores que tuvieron la oportunidad de revisar en la data y observaron que hubo elementos importantes de fraude electoral en Perú, no solamente en la segunda vuelta, que concluyó hace 2 días con la designación de Pedro Castillo como presidente electo, sino también en la primera vuelta. Hay denuncias serias con evidencias de fraude electoral en la primera vuelta y en la segunda vuelta. Incluso para designar candidatos que sean fácilmente derrotables por o su historial de corrupción, porque se requiere a un candidato que
genere más odio y más discordia que simpatía, y en esa medida entonces se aplica la narrativa de la izquierda para lograr el objetivo. Perú es un modelo de eso. En Venezuela, ni hablar, lo hemos denunciado hasta el cansancio, y hay expertos que incluso han tenido la voz sobre este modelo de fraude electoral generado en Venezuela, en Caracas, y exportado a nivel mundial. Tenemos, por ejemplo, a Guillermo Salas, que ha estado en todos los escenarios posibles denunciando, y las evidencias están allí. Tengo también el caso de Bolivia, que es evidente, no solamente el del 2019, sino también el del año pasado, cuando el señor Luis Catacora entró a la presidencia con una serie de denuncias de fraude electoral que todavía los tribunales no les dan acceso. Se les niega y se les silencia a todos aquellos grupos que son capaces de hacer auditoría y que descubren las irregularidades que generan el fraude electoral, pero las instituciones como la Corte, el sistema o lo que son los centros electorales niegan la posibilidad porque forma parte de ese ensamblaje de mecanismos que tiene la izquierda. Y no hablemos de izquierda, hablemos, yo creo que de estos ambiciosos que desean gobernar y que están usándola sin ningún tipo de principios. En Colombia, este tema se está tratando muy bien. La semana pasada estuvimos hablando con la senadora María Fernanda Cabal, que estuvimos juntas en Texas, y ella me comentaba de los temores que existen sobre un fraude electoral utilizando los mecanismos que ya han sido señalados y que muchas veces están entrelazados con el mismo crimen organizado transnacional y los elementos que se han creado desde Venezuela y otros países para apoderarse de las instituciones y quedarse allí. Su objetivo es quedarse por siempre, y por ahora no se ha conseguido ninguna fórmula mágica para sacarlos del poder. Y si no, recuerden Argentina, que Macri pasó velozmente 4 años e inmediatamente volvió el kirchnerismo, porque también ellos están en capacidad de hacerle la vida imposible a aquel que esté gobernando. Y nos recordamos del señor Guillermo Lazo, que por un periodo corto le pueden hacer la vida imposible, la ingobernabilidad, aún más aún con la crisis que generó el coronavirus. Vemos entonces que ya, bueno, ya nos quedan pocos minutos. Vemos cómo tienen un patrón de conducta en cada uno de estos regímenes: control del poder judicial, control del aparato electoral. Yo creo que aprendieron del tema de Cuba, que no tener unas oposiciones compradas te puede generar esto que está pasando ahorita en Cuba. Es mejor tener unas oposiciones compradas que te sirvan de mesas de diálogo, que te sirvan para hacer conversaciones, que te sirvan para limpiarte la imagen, que te sirvan para frenar otros movimientos. Y además el tema ideológico, el tema del uso del mensaje, el tema del aprovechamiento de los espacios, y el tema después del control violento, como nos han mostrado en algunos de ellos, obviamente cada uno de ellos. Algo positivo: si ustedes fueran y los llama Biden y les dice, ok, ¿ahora qué hago con Venezuela? En 2 minutos cada uno, ¿qué hacemos con Venezuela? ¿Qué hacemos con la región? ¿Qué hacemos con esto? Bueno, yo te diría estas dos ideas. Uno es lo que decía antes, ¿no? El tema de la batalla de contenido, la batalla del lenguaje, la batalla cultural. Yo creo que allí hay un trabajo muy importante que hacer, porque mucha gente ha escuchado cosas, pero no ha visto evidencia. Yo creo que cuando se exponen los grandes temas en su mayor crudeza, esto causa un impacto un poco más duradero. Y es así, o sea, hay una campaña permanente. En Venezuela triunfó la izquierda demonizando la democracia, diciendo que eran unos matones, y ellos terminaron, y la gente terminó comiéndose esa historia, aunque resultó que era, por supuesto, falsa, y ellos eran mucho peores. La otra cosa interesante que está ocurriendo es lo que está haciendo Estados Unidos, y lo que yo creo que pudiera ser una estrategia interesante, que es, otra vez, ¿no?, esa vieja máxima de follow the money. Yo creo que el lugar donde estas personas son más vulnerables, estos sistemas, es en el dinero. Hay, por ejemplo, una estrategia importante de varias agencias que están únicamente en este momento o más enfocadas,
prioridad de encontrar las cuentas, los movimientos, las transacciones, los operadores, los testaferros, los lugares como están haciendo el dinero, ¿no? Para interrumpir esa... Yo creo que hay un trabajo interesante también que pudiera hacerse de diferentes niveles, ¿no? Hay incluso iniciativas privadas para perseguir dinero, como las hay en este momento, producto de la corrupción, por ejemplo. Hay, por supuesto, grupos de periodistas importantes, y es un trabajo que Maybor hace, que nosotros hacemos, tratando de exponer siempre, ¿no? En estas instituciones bancarias, de esta manera ocurre, porque esto es el crimen y todas estas organizaciones políticas están evolucionando constantemente para tratar de salirse con la suya. Entonces, yo creo que esos son dos elementos interesantes que pudieran tener, digamos, resultados un poco más positivos si se quiere. Bien, recomendaciones concretas. Tema de las ideas, lucha por las ideas, centrar nuevas ideas y llevar esas ideas a la práctica. Seguir el dinero y sancionar y perseguir a los operadores para que no ¿No? tengan... Poner dónde está el dinero. Exponerlo, de saber dónde está, porque siempre buscan otras plataformas para utilizarlo, apoyar a los periodistas como ustedes, los investigadores, los que hacen realmente que sea posible exponerlo. Bien, Maybor, 2 minutos y ya cerramos contigo. Muchas gracias por su participación. Pero yo creo que también, y si tuviese de verdad la actitud y el deseo Joe Biden de hacer algo por Venezuela, estaría el mantenimiento de las sanciones que las están levantando de manera paralela. Yo cortaría todo lo que son las agencias de lobby de todos los corruptos que están en Estados Unidos y aquellos que están afuera pero que quieren venir, para evitar que estos señores indeseables vengan y los que están aquí que sean judicializados, porque hay evidencia suficiente para probar que son culpables y que son unos vulgares ladrones corruptos que lavan el dinero en los Estados Unidos. También pecharía a todos aquellos abogados que prestan su servicio a los lavadores de dinero, a los asesinos, a los criminales, para lograr que la prensa se calle, porque eso es lo que hacen. Reciben millones de dólares para acosar a los periodistas que estamos defendiendo. Entonces debería de haber una orden ejecutiva para sancionar a esos escritorios jurídicos multimillonarios que reciben dinero del crimen organizado para callar a la prensa, para comprar políticos en el Congreso y en las gobernaciones y los estados, para evitar que los sancionen. Y también deberían sancionar a los políticos venezolanos que han utilizado el bienestar y la fortaleza de los Estados Unidos desde el punto de vista jurídico y desde la solidaridad con el pueblo venezolano para enriquecerse, y que están gastando el dinero que se robaron de todos los servicios que el gobierno de los Estados Unidos le brindó de buena fe para enriquecerse y vivir como unos dioses. Bueno, unas recomendaciones muy concretas, muy duras, muy aplicables de Castro y de Maybor. Una discusión que podemos seguir por horas, pero los invito a que se queden después viendo Sin Filtro con Maybor, que es uno de los programas más importantes o el más importante de denuncias que hay en el momento, y que la siguen tratando de bloquear en todos lados y ahí sigue. Castro, Maybor, a todos ustedes que nos han visto hoy, muchísimas gracias.